Piensas demasiado. Lo sabes, pero no sabes cómo parar. Me di cuenta una mañana, cuando desperté, y mi corazón ya latía demasiado rápido, como si hubiera corrido toda la noche en mis pensamientos. Ningún ruido a mi alrededor. Y sin embargo, ya era demasiado ruidoso dentro de mí. Mi cabeza gritaba. Listas, recuerdos, frases nunca dichas, escenarios que jamás existirán. Todo chocaba en ese caos invisible, y lo que yo quería no era comprender. Era huir, simplemente silenciar todo eso. Pero cuanto más intentaba controlar mis pensamientos, más me controlaban ellos a mí. Hay una palabra que leí en algún sitio: rumiación. Una palabra amable para describir una tortura invisible. No es reflexión, no. Es una trampa, un bucle, una habitación sin puerta. Creía ser inteligente, porque reflexionaba sobre todo, pero solo estaba agotado, hasta el día en que lo dejé todo. No dejé mensaje, no hice planes, solo una mochila, un cuaderno en blanco, y una dirección garabateada en la contraportada de un libro viejo. Un monasterio, perdido en algún lugar entre montañas y olvido. No sabía exactamente qué buscaba, pero sabía de qué huía, de mí mismo. Cuando llegué, pensé que había cometido un error. El silencio era demasiado fuerte, las paredes demasiado sencillas, los rostros demasiado tranquilos, como si supieran algo que yo ignoraba, como si hubieran vaciado su mente, mientras la mía se ahogaba. Y entonces lo conocí, al viejo maestro. No me hizo ninguna pregunta, simplemente me sirvió una taza de té, y mientras vertía el agua caliente, yo fijaba la vista en ella subir lentamente, hasta desbordarse. La mesa se empapó, mi mano también, pero él solo dijo: «Ahí tienes tu mente», y fue ahí donde todo comenzó. Lo que vas a oír aquí no son consejos, son armas, prácticas antiguas para retomar el control, estrategias sencillas, pero poderosas, para dejar de ser esclavo de tu propia cabeza. Y si te quedas hasta el final, descubrirás la más sencilla, pero también la más poderosa. Pero antes de eso quiero que hagas una cosa: ve a los comentarios. Escribe: «Mi paz empieza aquí». No por mí, por ti. Ya no dormía, no de verdad. Me acostaba, cerraba los ojos, pero por dentro todo seguía. Un mecanismo gastado, oxidado, que chirriaba sin parar. Incluso aquí, en este monasterio donde todo parecía inmóvil en el silencio, mi mente gritaba. El viejo maestro no hablaba mucho. Se movía despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo, mientras yo luchaba por sobrevivir cada minuto. Tenía miedo del vacío, miedo del silencio, miedo de no hacer nada, porque cuando no hacía nada, pensaba. Y pensar, para mí, era enfrentarme a fantasmas que no podía ni tocar ni esquivar. Una mañana me llevó afuera, al borde de un pequeño lago. El agua era negra, tranquila, casi irreal. Me dio un saco lleno de piedras. «Cógelo», dijo, «y camina». No entendía, pero obedecí. El saco era pesado, demasiado pesado. Cada paso se volvía más difícil, y tras unos minutos mi espalda ardía, mis piernas temblaban, quería parar. «¿Por qué sigues?», me preguntó. Encogí los hombros. «¿Por qué me lo pediste?», sonrió. Luego añadió: «Haces lo mismo con tu vida». Lo miré sin entender. Cargas con cosas que te niegas a soltar. Arrepentimientos, recuerdos, rabias, expectativas. Te aferras a todo como si eso te definiera. Pero cuanto más avanzas, más te aplasta. Quise responder, pero no salió nada. Él se acercó, abrió el saco y fue tirando las piedras al agua, una a una. Cada piedra hacía un sonido sordo al hundirse, y extrañamente, ese ruido me alivió. Ploc, una traición que llevaba 2 años rumiando. Ploc,
una palabra hiriente que nunca olvidé. Ploc, un miedo ridículo, pero clavado como una espina en la carne. Lo que te pesa no es real, susurró. Son tus pensamientos sobre lo que pasó. Te niegas a soltar, como si soltar fuera perder. Pero a veces, soltar es ganar. Se enderezó y me dejó solo. Miré el saco. Quedaban piedras. Esperé largo rato. Luego tomé una piedra y la apreté con fuerza. Demasiado fuerte. Era una tontería, pero sentía que esa piedra era algo, alguien. Un dolor que había alimentado durante años. Una obsesión que me devoraba desde dentro. Y durante un instante casi la guardé, porque ese dolor era todo lo que tenía. Pero la solté. Y el ruido en el agua me hizo llorar. No fue un grito, ni un colapso, solo una grieta, un crujido discreto en el muro que había erigido a mi alrededor. Aquella noche, el maestro me dio un pequeño cuaderno. Dentro, solo una frase, escrita con tinta negra. Hay cosas de las que puedes ocuparte, y cosas de las que no. Me miró, a los ojos. Aprende a separar. Si no, pasarás la vida cargando el peso ajeno, y culpándote por lo que no puedes cambiar. No dormí esa noche, pero por primera vez, no combatí el silencio. Me limité a respirar, y en mi interior algo comenzó a agrietarse. No para destruir, sino para liberar. Al día siguiente desperté antes, sin despertador, como si algo o alguien me hubiese sacado del sueño para decirme, ahora es el momento. Aún era de noche, ninguna luz. Solo la oscuridad, fría, casi viva. Salí de mi celda, descalzo sobre el suelo helado. El pasillo estaba vacío. Cada paso resonaba como una pregunta que aún no estaba preparado para escuchar. Caminé hasta el patio interior. Allí, en el centro, colgaba una campana. Inmóvil, silenciosa. Me senté en un banco de piedra, el cuerpo tenso, el aliento entrecortado, y esperé. No sabía qué. ¿Una idea? ¿Una revelación? ¿Un consuelo? No llegó nada. Y eso fue lo que me asustó. El silencio no era ausencia, era presencia brutal, como si el mundo entero contuviera la respiración. Y yo ya no tenía ruido tras el cual esconderme. El viejo maestro apareció sin ruido, como parte de la sombra. No habló. Simplemente se sentó a mi lado, y juntos escuchamos lo inaudible, el viento en las hojas, el crujir distante de la madera, mi corazón desbocado. Al cabo de un rato exhaló. ¿Lo oyes? Asentí sin comprender del todo. Eso es el silencio. No es un vacío, es un espejo. Y si no quieres mirarte, lo llenarás de ruido. Quise huir, levantarme, buscar una excusa, pero mis piernas estaban pesadas. Me quedé. Sacó un reloj de arena de su túnica. Pequeño, discreto. Lo colocó entre nosotros. 1 minuto. Eso es todo lo que te pido. Cada día. Sin pensar. Sin controlar. Solo ser. Lo volteó. La arena empezó a caer. Y durante 60 segundos luché como un condenado. Mi mente me suplicaba pensar en otra cosa. Me lanzó imágenes absurdas, tareas, olvidadas, rostros difusos, miedos imaginarios. Me bombardeaba con recuerdos y elucubraciones. Pero resistí. Y entonces, algo sucedió. La arena seguía corriendo, pero el tumulto interior aminoraba. Como si un hilo invisible, tirante desde hacía años, se aflojara. No del todo, pero sí lo suficiente para que pudiera respirar. Cuando el reloj se vació, lo guardó y dijo, «Acabas de tocar algo que la mayoría huye toda la vida». Se levantó y me dejó solo. Me quedé ahí en el eco de ese minuto que había terminado, pero que seguía vivo en mí. Volví día tras día. 1 minuto. No más. Siempre con el reloj. Siempre en el frío. Y cada vez el silencio se volvió menos temible y más familiar.
Comprendí con el tiempo que el silencio no estaba para castigarme. Venía a revelarme, a desnudar mis capas inútiles, roles, excusas, protecciones, y dejaba al descubierto mi verdadero yo. No era cómodo, pero sí auténtico. Un día el maestro me dio otro papelito con una frase de un estoico antiguo: la tranquilidad llega cuando aceptas lo que es, en lugar de correr tras lo que podría ser. Esa noche, por primera vez, no necesité música para dormir. Dejé que la noche hablara, y ya no gritaba. El maestro me condujo a una pequeña habitación tras la estantería. No era un espacio sagrado ni una sala de meditación. No, simplemente una estancia corriente, angosta, mal iluminada, con una mesa vieja en el centro, cubierta de papeles, libros, velas apagadas y polvo. Sacó una silla, me invitó a sentar y sin mirarme dijo: «Bienvenido a tu mente». Sonreí nervioso pensando que era una metáfora. Pero él no bromeaba. Empezó a hurgar entre los montones de hojas, textos ilegibles, pensamientos garabateados a toda prisa, notas sin sentido. Me tendió una hoja amarillenta en la que apenas se leía: ¿y si ella nunca me quiso? Otra. No respondí a ese mensaje. Debe odiarme. Otra más. Eres inútil. Mira en qué punto estás. Y entonces lo entendí. Cada hoja, cada garabato, cada palabra olvidada, era un fragmento de mí, de lo que cargaba, de lo que rumiaba, de lo que me negaba a desechar. Esa habitación era el reflejo perfecto de lo que sostenía en mi cabeza cada día. Tu problema, dijo el maestro, no es pensar demasiado, es no arrojar nada. Sacó un cubo de metal viejo, lo puso sobre la mesa y añadió: «Hoy vamos a vaciar». Me dio un lápiz negro y un cuaderno en blanco, y me pidió que escribiera. Todo, sin filtro, sin lógica. Solo dejar fluir. Al principio temblaba al escribir, sin saber por dónde empezar. Pero pronto, fue incontrolable. Páginas y páginas, iras mudas, arrepentimientos nunca expresados, preguntas sin respuesta, pensamientos vergonzosos, gritos interiores que ni sabía que llevaba. Escribía como si vomitara, sin gracia, sin pausa, y cuando terminé, estaba exhausto. El maestro tomó las hojas, una a una, y las quemó en un pequeño brasero en el centro de la estancia. El olor a papel chamuscado llenó el aire, y con él una extraña sensación de ligereza. Exhaló. Lo que no sacas afuera te destruye por dentro. Luego sacó otro cuaderno, mucho más fino y limpio, con esta frase en la cubierta: «Solo lo esencial merece quedarse». Y me preguntó: «¿Qué quieres conservar?». No dije nada. Abrí el cuaderno y no escribí, porque aún no sabía qué merecía quedarse. Pero tuve una certeza: la mayor parte de lo que llevaba no debía habitar en mí. Al salir, miré por última vez aquella habitación, caos, y comprendí que mi mente era así, no porque pensara mucho, sino porque nunca aprendí a clasificar. Creí que cada pensamiento tenía valor, que debía guardarlo, entenderlo, analizarlo. Pero no, algunos son como cajas vacías, estorban, ocupan espacio, y no contienen nada. Esa noche dejé la ventana de mi celda abierta y empecé a oír menos ruido. No porque el mundo estuviera más en calma, sino porque yo estaba menos cargado. Nunca me vi como indeciso. Al contrario, en mi vida anterior era productivo, siempre conectado, con una decisión tras otra, una notificación que atender, una urgencia que resolver. Pero, en realidad, estaba agotado. Creía que decidir sin parar demostraba mi valía, que responder rápido, actuar velozmente, pensar deprisa, era ser competente. Hasta que mi mente se volvió un campo de batalla, y cada mañana
elegir un par de calcetines se convirtió en un dilema existencial. Un día, dando vueltas por el jardín sin saber si escribir, meditar o dormir, el maestro se me sentó al lado. Sostenía una pequeña piedra que pasaba de dedo en dedo, despacio. ¿Sabes por qué no avanzas?, me preguntó. No respondí. Porque intentas hacerlo todo y olvidas elegir lo que de verdad importa. Me ofreció la piedra. Hoy solo tomarás 3 decisiones, ni una más. Elígelas con cuidado. Levanté la mirada. 3 decisiones. Ridículo. Tomaba decenas de decisiones cada hora. ¿No era eso vivir? Y sin embargo en mi fuero interno murmuraba, ya no puedo más. Quiero parar. Así que acepté. Pero fue más difícil de lo que creí. La primera decisión fue no responder a un pensamiento intrusivo que me decía que era inútil. Apartarlo con suavidad. No entrar a debatir. La segunda, sentarme a escribir una sola página. No para vaciar la cabeza, sino para fijar una idea. La tercera, caminar en silencio hasta la cima de la colina tras el monasterio. No para buscar nada, sino para observar. Y ya, 3 decisiones. Lo demás lo dejé pasar. Vinieron pensamientos y dudas, pero los miré como se observa la lluvia tras un cristal, sin mojarme. Al anochecer, el maestro me preguntó, ¿has avanzado? Pensé y respondí, sí, pero de otra manera. Sonrió, porque no gastaste tu energía en lo que no te necesitaba. Me recitó una frase de Marco Aurelio, si no es útil, ni bueno, ni necesario, es una pérdida. Esa frase me obsesionó toda la noche. Al día siguiente repetí el ejercicio. 3 decisiones, no más. Y entendí que la voluntad es como un músculo. Si la gastas en trivialidades, no te quedará para lo importante. Antes pasaba las jornadas corriendo tras cosas que olvidaba al anochecer. Ahora cada decisión era un compromiso intencional, un pacto silencioso conmigo mismo. No era espectacular, pero sí claro. Y en esa claridad hallé paz. Hoy, cuando todo se vuelve borroso, recuerdo esta regla absurda y potente. 3 decisiones, ni una más. No para hacer menos, sino para vivir mejor. Creía que todos mis pensamientos eran valiosos. Cada palabra en mi cabeza, cada escenario, cada miedo, cada reproche. Les daba carta de realidad, como si fueran hechos que había que comprender, analizar y resolver. Pero al otorgarles ese poder, se convirtieron en mis tiranos invisibles. Una mañana, tras otra noche agitada, me levanté con la sensación de estar derrotado ya al despertar, como si el día ni siquiera hubiera empezado y yo ya hubiera perdido. Cansado de existir antes de dar un solo paso, fui a ver al maestro. Me miró largo tiempo en silencio. Luego tendió una gran cesta de mimbre vacía. Deposita aquí cada pensamiento que no tenga lugar hoy. Fruncí el ceño. ¿Cómo sabré cuáles desechar? Sonrió con ternura. Pregúntate una sola cosa. ¿Este pensamiento me fortalece o me envenena? Me dejó solo con la cesta. La puse en el suelo de mi celda y esperé. Los pensamientos llegaron, como de costumbre. Una voz que gritaba que era lento, otra que recordaba un fracaso, una imagen de algo que no hice ayer, un reproche, una duda, un pasado vergonzoso. Y ante cada uno me preguntaba, ¿me fortalece este pensamiento? Casi todos. No, entonces los anotaba en un papel y los arrojaba a la cesta. Al cabo de una hora, mi mente respiraba, como si hubiera abierto una ventana en un cuarto clausurado. El maestro volvió y vio la cesta llena de papeles arrugados y sucios. Asintió. «Ahora quémalos». Salimos y encendimos un pequeño fuego. Tiré cada papel a las llamas. Las frases desaparecían una a una. «No vales nada. Vas tarde en la vida. Nadie piensa en ti». El humo se elevaba, llevándose con él parte de mi antiguo yo. Él dijo,
Has limpiado tu mente como se limpia una casa, pero no esperes que no se ensucie de nuevo. Filtra cada día, o vivirás en un caos que crees normal. Me entregó un mantra. Cada pensamiento es una semilla. Tú decides qué quieres hacer crecer. Esa noche tomé nota de mis pensamientos antes de dormir, solo para observarlos. Algunos eran claros, reconfortantes, otros aún portaban veneno, pero ahora sabía identificarlos. Y entendí una verdad, dura pero necesaria. Pensar no es malo, pero creer todo lo que piensas es una maldición. Desde entonces mantengo mi mente como un jardín, responsable de su propia siembra. No puedo evitar que caigan malas semillas, pero sí decido no regarlas. Antes del monasterio, pasaba unas 4 horas diarias desplazándome con el pulgar. Y no hablo de tiempo útil, sino de vacío vestido de brillo. Mi pulgar deslizaba, mi mente absorbía. Una avalancha de rostros y promesas, opiniones. Cada publicación invitaba a compararme, a juzgarme, a preguntarme por qué mi vida lucía más difusa que la de los demás. Y aún así, seguía. No buscaba respuestas, buscaba no sentir el vacío, el aburrimiento, a mí mismo. Pero aquí no, había Wi-Fi, ni pantallas, ni noticias. Solo el silencio y yo, sin filtros. Al principio creí enloquecer. Esperaba oír un pájaro y mi mente lanzaba una alerta de notificación. Miraba nubes y buscaba dónde pulsar. Una vez sorprendí mi mano buscando un teléfono que ya no estaba en mi bolsillo. Temblaba, como en abstinencia. El maestro me observaba. Veía mi adicción, no a la pantalla, sino a la evasión. «Crees distraerte», me dijo, «pero te adormeces». Me llevó a una sala fría, sin ventanas, con un espejo viejo y astillado en el centro. Esto es lo que realmente miras cuando te pierdes en la vida de otros. Me dejó frente al espejo roto. Resistí las ganas de huir. Me obligué a quedarme 1 hora, observando no un rostro, sino una niebla, un hombre borroso, incapaz de definirse sin compararse, sin me gusta, sin referencias virtuales. Yo era un collage de opiniones ajenas. Comprendí que la sobreexposición a las vidas de otros me había robado la mía. Esa tarde el maestro me dio un reloj de arena. Mañana dedicarás 1 hora a la pura realidad. Sin leer, escribir ni distraerte. Solo vivir. Me senté bajo un árbol, escuché hojas, sentí el aire, vi el sol moverse. Nada extraordinario, nada para contar. Y sin embargo, era como descubrirlo todo por primera vez. Nada editado, ninguna promesa comercial, solo presencia desnuda. Desde entonces lo hago cada día, 1 hora o más, no para ser productivo, sino para reconectar con lo real. El maestro me regaló al fin una inscripción en piedra. Lo que nutres te construye, lo que consumes te borra. Y, cada vez que me tienta sumergirme en el flujo hipnótico digital, toco esa piedra en mi bolsillo y elijo. No para demostrar nada, sino para no perderme. Creía que sumar prácticas me sanaría. Escribía, filtraba pensamientos, caminaba, reducía ruido. Y aún así, había días en que el caos interior volvía sin aviso, como una ola sorda que me anegaba desde dentro. Sentado en mi celda, manos en las rodillas, latía demasiado rápido, una angustia sin razón. Ninguna idea concreta ni recuerdo, solo opresión, vértigo, la sensación de inminente colapso. Quizá de mí mismo. No lograba calmarme. Fui al maestro. Me miró sin decir nada y murmuró: «Cuando el mar está agitado, no luchas contra las olas. Bajas al fondo, donde reina la calma». Me enseñó a respirar, no mecánicamente, sino conscientemente. Inhalar 4 segundos. Retener. Exhalar completamente. Al imitarlo, al principio fallaba. Mi aliento era entrecortado. Mi mente ansiaba escapar. Él posó su mano en mi hombro. «Respira como si fuera lo único que importa». Porque lo es.
Seguí. Inhalé. Conté. Exhalé. Y mi cuerpo entendió. El corazón bajó de ritmo. La garganta se relajó. El cráneo dejó de martillear. Era como si cada respiración apartara el oleaje de niebla, sin violencia ni esfuerzo. El maestro recitó una antigua imagen estoica. Tu aliento es el puente entre mente y cuerpo. Quien lo domina, recupera su eje. Nunca antes había pensado en la respiración. La consideraba un reflejo, pero era una puerta abierta para escapar del caos. Los días siguientes convertí mi respiración en ritual. Ante la ansiedad, el bucle de pensamientos o la fatiga, cerraba los ojos y respiraba. No para dormir, sino para volver a mí, al instante y a lo real. Cuanto más lo hacía, más comprendía que no es la complejidad lo que serena la mente, sino la repetición de lo sencillo. Hoy, cuando siento que la tormenta acecha, no espero a que estalle, desciendo al fondo, donde todo está en calma, y respiro. No para sobrevivir, sino para reconectarme. Había días en que me embargaba una rabia sorda, contra el mundo, contra los demás, contra mí. Una mirada fuera de lugar detonaba mi ira. Un recuerdo de injusticia aceleraba mi pulso. Un reproche encogía mi vientre. Y lo peor es que no decía nada. Lo retenía todo, pero en mi interior era una guerra. Creía que era normal, que tener carácter significaba no dejarme pisar. Pero en realidad, luchaba contra sombras. Un día, mientras paseaba por los pasillos, oí a dos monjes hablar de mí. Comentaban que parecía tenso, que irradiaba violencia contenida, un dique a punto de romperse. No estaban equivocados, pero en lugar de reflexionar, la ira subió en mí como un viejo incendio. A punto estuve de encararlos, de gritarles, de demostrarles algo. Entonces me crucé con el maestro. No dijo nada. Me condujo a una sala vacía donde trazó un círculo de arena en el suelo y colocó una piedra negra en el centro. Me entregó un bastón. Intenta mover la piedra sin salir del círculo. Puse fuerza, di vueltas, empujé. Nada. La piedra no cedía y cada intento aumentaba mi frustración. ¿Ves?, dijo. Eso haces cada día. Luchas por cambiar lo inmutable. Crees pelear por justicia, pero combates tu propio reflejo. Borró la línea con un rastrillo. Ahora acércate y desplázala con calma. Avancé. Tomé la piedra y la moví sin esfuerzo. Susurró. No es la piedra lo que te pesa, sino dónde gastas tu energía. Me obsequió con una frase que grabé en mi memoria. No estás obligado a responder a todo lo que te provoca. Aprender a no reaccionar no es huir, es elegir. Cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar y cuándo soltar. Elegir qué merece tu fuego y qué nada. Hoy, cuando la ira asoma, cierro los ojos y me pregunto, ¿esta lucha me libera o me encadena? Sí, es lo segundo. Me aparto. No peleo ya contra personas, ni ruidos, ni opiniones, ni contra mí. Elijo. Y en esa elección hallo una fuerza nueva, silenciosa, pero inquebrantable. Creía que hacer más me acercaría a lo que deseaba. Más proyectos, más metas, más acción, más productividad. Pensaba que llenar cada instante era existir plenamente. Pero en realidad, me estaba asfixiando poco a poco. Un día me caí en el patio. No con violencia, solo me desplomé. Mi cuerpo no aguantaba y mi mente tampoco. Había intentado meditar, escribir, leer, caminar todo en la misma mañana, como si quisiera demostrarle al silencio que yo merecía curarme. El maestro apareció a distancia y dijo, «Caíste, no por cansancio, sino por dispersión». Me mostró un círculo en la arena y con varias flechas dibujó esfuerzos dispersos en todas direcciones. Así vives tú. Mucho esfuerzo repartido por doquier yendo a ninguna parte. Borró las flechas y trazó una sola, recta y profunda. Esto, en cambio, es lo que podrías hacer. Un solo acto,
completo y profundo. Tomó el bastón y me dijo: «Hoy solo harás una cosa, hasta el final». Me pareció absurdo. Yo, siempre múltiple, polifacético, hiperactivo, pero estaba demasiado agotado para discutir. Acepté. Elegí escribir. Una sola página. Nada más. Sin meditar, sin leer, sin pasear. Pero no como antes. Cada palabra debía sentirse, cada frase, escucharse antes de plasmarla en el papel. Pronto sentí el peso de la profundidad. Hacer una sola cosa de verdad exige más presencia que 10 dispersas. Cuando terminé, lloré. No de dolor ni cansancio, sino de alivio. Por fin estaba conmigo. Esa noche el maestro me dijo: «Pensaste que hacer menos era renunciar. En verdad, es reconquistar». Me regaló una cita de Séneca. No es que nos falte tiempo, es que lo desperdiciamos. Desde entonces, cada mañana elijo una sola tarea. No 2, no 3, una. Y me entrego a ella como si de mi paz dependiera. Porque, en verdad, depende. Creía que todas mis ideas importaban. Cada palabra en mi mente, cada recuerdo, cada crítica. Las trataba como verdades, como datos esenciales que entender y resolver. Pero al confundir pensamiento con realidad, se volvieron mis tiranos invisibles. Una mañana, tras otra noche intranquila, me levanté derrotado antes de empezar el día. Cansado de existir antes de dar un paso. Busqué al maestro. Me entregó una cesta de mimbre vacía y dijo: «Deposita en ella cada pensamiento que no tenga cabida hoy». Pregunté: «¿Cómo sabré cuáles desechar?». Él sonrió. «Pregúntate, ¿me fortalece este pensamiento o me envenena?». Solo con esa pregunta, empecé a vaciar la cesta de papeles llenos de frases marchitas. Al cabo de una hora mi mente respiraba. Luego quemamos cada nota en un pequeño fuego al aire libre. El humo se llevó con él parte de mi antiguo yo. Él me advirtió: «Limpiaste tu mente, pero sin cuidado diario volverá a llenarse de polvo. Filtra a diario, o vivirás en un caos que crees normal». Me obsequió un mantra: «Cada pensamiento es semilla. Tú decides si la riegas o la erradicas». Esa noche observé mis pensamientos antes de dormir. Ahora sé reconocer los sanos de los tóxicos, y esa distinción me liberó. Antes del monasterio, invertía 4 horas diarias desplazando el pulgar por pantallas, no buscando información útil, sino queriendo huir del vacío. Era un adolescente ansioso por compararse, juzgarme y preguntarme: ¿por qué mi vida era menos nítida que la de otros? Aquí, sin Wi-Fi, ni pantallas, ni flujos de noticias, al principio pensé que enloquecería. Mi mano buscaba en el aire un teléfono inexistente. Mi mente lanzaba alarmas de notificación al oír un pájaro. Mis gestos eran reflejos de un hábito roto. El maestro observó mi adicción a la evasión, no a la tecnología. Me dijo: «Crees entretenerte, pero te duermes». Me llevó a una sala sin ventanas, con un espejo astillado. Mi reflejo era un hombre difuso que se miraba a sí mismo sin saber quién era sin compararse. Comprendí que la sobreexposición a las vidas ajenas me había robado la mía. Me entregó un reloj de arena. Dedica mañana 1 hora solo a la esencia de lo real. Sin lectura, escritura ni distracciones. Solo ser. Me senté bajo un árbol y vi el sol moverse. Escuché el viento y sentí la corteza. Nada extraordinario, nada que compartir, pero era como verlo todo por primera vez. Desde entonces lo practico a diario, no para ser productivo, sino para reconectar con lo auténtico. El maestro me obsequió una piedra tallada. Lo que nutres te construye, lo que consumes te borra. Cuando la tentación digital acecha, toco esa piedra en mi bolsillo y elijo, no para demostrar nada, sino para no perderme. Creía que añadir prácticas me sanaría, pero el caos interno regresaba con olas de ansiedad sin motivo aparente, llenándome de opresión. Un día, sin poder calmarme en mi celda, busqué al maestro. Me susurró:
Cuando el mar se agita, no luchas contra las olas, bajas al fondo, donde reina la quietud. Me enseñó a respirar conscientemente, inhalar 4 segundos, retener y exhalar 6. Aquel método me ancló, ralentizó mi corazón, alivió mi mente, disipó el martilleo. Fue como apartar la bruma con cada aliento. Me reveló. El aliento es el puente entre mente y cuerpo. Quien lo domina, recupera su eje. Convertí la respiración en mi ritual. Cuando la ansiedad sube, cierro los ojos, respiro y vuelvo al presente. No para sobrevivir, sino para reconectarme. Descendiendo al fondo, donde todo es calma, respiro y hallo paz. Había días en que me embargaba una rabia sorda. Contra el mundo, contra los demás, contra mí mismo. Y sin expresarlo, libraba guerras internas. Creía que era tener carácter, pero en realidad luchaba contra sombras. Un día, tras oír a 2 monjes comentar mi tensión contenida, la ira me impulsó a querer encararlos. En cambio, el maestro me llevó a una sala donde dibujó un círculo, de arena con una piedra en el centro. Me dio un bastón. Mueve la piedra sin salir del círculo. Lo intenté en vano, frustrándome. Entonces borró el círculo y me pidió desplazar la piedra con calma. Al hacerlo, comprendí. Gastas tu energía en luchas estériles. No peleas contra otros, sino contra tu reflejo. Me regaló esta enseñanza. No estás obligado a responder a todo lo que te provoca. Aprendí que no reaccionar no es huir, sino elegir con sabiduría. Ante la cólera, pregunto, ¿esta lucha me libera o me encadena? Si es lo segundo, me retiro y conservo una fuerza silenciosa, inquebrantable. Creía que hacer más me acercaría a mis metas, pero me estaba asfixiando. Un día me desplomé de cansancio mental. Había intentado todo en una mañana para demostrar mi valía. El maestro Dijedo: te has derrumbado no por cansancio, sino por dispersión. Dibujó flechas por todas partes, borró y trazó una sola. Me dijo: hoy solo harás un acto completo y profundo. Escribí una página con toda mi atención y lloré de alivio. Al fin, integridad. Me citó a Séneca. No es que falte tiempo, es que lo malgastamos. Desde entonces, cada mañana me entrego a una única tarea. No para hacer menos, sino para vivir más plenamente. Creía que todos mis pensamientos importaban. Les daba realidad y poder, convirtiéndolos en mis tiranos. Tras otra noche sin descanso, me levanté ya derrotado, cansado de existir antes de dar un paso. El maestro me dio una cesta y dijo: deposita aquí cada pensamiento que no tenga lugar. Me pregunté si me fortalecía o envenenaba. Casi todos. Los envenené y los arrojé al fuego. Luego me advirtió: filtra tu mente a diario, o vivirás en un caos que crees normal. Me dio un mantra: cada pensamiento es semilla. Tú decides si la cultivas o la erradicas. Desde entonces distingo lo sano de lo tóxico y así me libero. Antes del monasterio pasaba 4 horas diarias con el pulgar en la pantalla, huyendo de mí mismo. Aquí no hay wifi ni pantallas. Creí perder la razón. Esperaba notificaciones. Al oír un pájaro buscaba dónde tocar en el aire. El maestro me dijo: crees que te entretienes, pero te adormeces. Me puso frente a un espejo astillado. Mi reflejo era un hombre borroso que solo existía comparándose. Comprendí que al ver la vida ajena, perdí la propia. Me dio un reloj de arena, cada día 1 hora de pura realidad. Me senté bajo un árbol y escuché el viento. Vi el sol, nada espectacular, pero era como ver por primera vez. Desde entonces lo practico no para ser productivo, sino para reconectar con lo real. El maestro talló en una piedra: lo que nutres te construye, lo que consumes te borra. Cada vez que la tentación digital acecha, toco esa piedra y elijo no perderme. Creía que sumar prácticas sanaría mi caos interior, pero la ansiedad regresaba en olas imprevistas,
llenándome de opresión. Un día, sin poder calmarme, busqué al maestro. Me susurró: cuando el mar ruge, no luchas contra las olas, desciendes al fondo, donde reina la calma. Me enseñó a respirar conscientemente, inhalar 4 segundos, retener y exhalar 6. Aquello me ancló, desaceleró mi pulso y disipó mi mente. Tu aliento es el puente entre mente y cuerpo. Quien lo domina, recupera su eje. Hoy, ante la tormenta interior, no espero a que estalle. Respiro profundamente y encuentro la quietud interior que me reconecta con lo esencial. He permanecido en este monasterio más tiempo del previsto, o quizá ya ni recuerdo lo que esperaba. Hallar. Llegué con una mochila demasiado pesada y la mente repleta, buscando respuestas rápidas para silenciar mi caos. En cambio hallé silencio. No el silencio tranquilizador, sino el que incomoda, el que te enfrenta a ti mismo. Arranca cada pensamiento inútil como si fuera una espina infectada. Comprendí que la sanación no llega sumando técnicas, sino aprendiendo a desechar. Que pensar no es el problema es pensar sin pausa, sin criterio y sin descanso. El mundo grita, te empuja a reaccionar, a responder y a rendir cuentas siempre. Pero la paz no nace de la respuesta, nace del rechazo al exceso, de carga. Hoy ya no soy un sabio, aún me pierdo a veces, pero tengo referencias, respiro, escribo para vaciarme, actúo en una única dirección, escojo mis batallas, filtro mis pensamientos como se filtra el agua, y cada noche barro mi mente como se barre una habitación. No, busco perfección, busco reencontrarme. Y si has escuchado esto hasta el final, pregúntate, ¿qué estás dispuesto a soltar para reencontrarte de verdad?